Equipo 5. Licenciatura en Derecho, Facultad de Estudios Superiores Aragón, SOAYET. Filosofía analítica. La filosofía analítica es también llamada análisis filosófico y es el conjunto de tendencias de la filosofía del lenguaje, resultando del giro lingüístico producido en las primeras décadas del siglo XX. Abordando temas como la lógica, la lingüística y la filosofía. Su característica es que sostiene que los problemas consisten en las confusiones conceptuales derivadas del mal uso del lenguaje ordinario, que su solución consiste en una clasificación del sentido de los enunciados cuando se aplican a áreas como la ciencia, la metafísica, entre otras. Se pasa de una filosofía en la que importan las relaciones entre el enunciado y el mundo. Esto es una teoría del significado. Los estudios iniciales de Frege funda el lenguaje riguroso de la lógica que permite evitar las ambigüedades y confusiones del uso del lenguaje ordinario. Una de las razones principales por las cuales el análisis conceptual adquirió un lugar tan central dentro de la filosofía del siglo XX fue porque algunos filósofos pensaron que este sería un método filosófico ideal. En algunos casos llegó a pensarse que este tipo de análisis era el único método filosófico genuino. Sin embargo, la filosofía analítica se dejó de centrar solo en el lenguaje, y la unidad de la tradición recayó en la exigencia de claridad, en el rigor de la argumentación lógica y la justificación misma de lo que se plantea, en la atención a los detalles y en la desconfianza hacia los grandes sistemas filosóficos. A continuación presentamos miembros del Círculo de Viena de 1922 a 1936. Alfred Tarski, Kurt Gödel, Charles Morris, James Reichenbach, Ayer, Viktor Kraft, Otto Neurath, Friedrich Heisman, Felix Kaufmann, Rudolf Carnap, Hans Hahn, Karl Gempel, Mertz Schlick, Herbert Feigl y Philipp Frank. El Círculo de Viena es un grupo estudioso reunido en torno a la preocupación por la unidad de las ciencias, el método y el lenguaje, más adecuado para expresar los resultados de la ciencia. Tuvo dos representantes principales, Carnap y Wittgenstein. Carnap sostuvo que el lenguaje debe ser único en toda pretensión científica. El lenguaje es esencialmente relación de enunciados, a lo que llamó sintaxis. El cuidado de la sintaxis en el lenguaje científico es importante porque solo la sintaxis lógica ofrece seguridad a lo que se expresa. Es decir, un enunciado debe tener solo una interpretación y no prestarse a malos entendidos. Todavía no pueden creer estas declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto. Escuchen. Sepamos reconocer el avance y el logro y contrastarlo con el México que éramos cuando se creó el Instituto Politécnico Nacional y hace poco más de 40 o 50 décadas. El Instituto Politécnico Nacional... 40 o 50 décadas, 400 o 500 años. Como se pueden imaginar, las reacciones han desbordado las redes sociales y los programas de humor. Miren ustedes, la mayoría de los memes se burlan de las palabras del presidente, situando el Instituto Politécnico en tiempos de Colón, de la aparición de la Virgen o incluso en una pirámide azteca. No es el primer patinazo de Peña Nieto en cuestiones relacionadas con la cultura. Recuerden que en una de sus primeras entrevistas no fue capaz de recordar siquiera el nombre de 3 libros. Es el carácter representacional del lenguaje mismo, como si ésta fuera en sustancia un esquema de lo que es el mundo
y determina que la principal cuestión filosófico-lingüística sea la relación del lenguaje con el mundo, el significado. Historia de la filosofía analítica. La filosofía analítica comenzó a principios del siglo XX en el mundo anglosajón, rebelándose contra la corriente entonces dominante, la del idealismo absoluto, y apoyándose decididamente en el análisis lógico del lenguaje. La escuela analítica desechó la metafísica en su totalidad al afirmar que las proposiciones formuladas por los metafísicos no eran suficientemente buenas como para ser siquiera falsas, sino que carecían totalmente de sentido. Mientras que el legado de la filosofía analítica como escuela de pensamiento está abierto al debate, su legado en tanto proceso histórico en los países de habla inglesa es irrebatible. Su objetivo primordial fue y es el de clarificar los temas filosóficos a través de la argumentación, el análisis y el rigor lógico. Una búsqueda que derivó inevitablemente en una investigación exhaustiva del significado y de lo que contiene, el lenguaje. Principales expositores. Ludwig Gottlob Frege, 1848-1925. Frege intenta crear el lenguaje lógico que sirva de fundamento para la aritmética. Como primer filósofo analítico plantea la teoría semántica del significado. Sostiene que el significado de las palabras viene dado por la referencia, es decir, el objeto real al que cada palabra alude, y el sentido, que es la manera que tiene la palabra de designar la cosa. De aquí se desprende una de las grandes ideas de la filosofía analítica: la conexión que existe entre el lenguaje y la realidad, y la necesidad de analizar el lenguaje, revisar nuestra forma de hablar del mundo para separar aquellas expresiones que tienen significado de aquellas otras que son absurdas y tan solo nos ponen en dificultades. Bertrand Arthur William Russell III, 1872-1970. Descubre la autorreferencialidad y pone en entredicho el programa logicista de Frege. Su teoría del significado sigue la idea central de Frege. El mundo da significado al lenguaje. No obstante, elaboró su propia teoría, el atomismo lógico. Para esta teoría, una proposición válida ha de describir un hecho del mundo. Las proposiciones simples o proposiciones atómicas son aquellas a partir de las cuales podemos formar teorías, cuya validez descansa en la contrastación empírica de las proposiciones simples que están en su base, y en la corrección formal con que ha sido deducido el resto de las proposiciones. La teoría de Russell opera de manera sistemática, ya que es una teoría formal. Resuelve de manera satisfactoria y definitiva ciertos enigmas de lógica filosófica y permite también dilucidar ciertas nociones filosóficas fundamentales como la de la existencia. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, 1889-1951. Plantea un análisis gramatical. A la gramática la entendía como el conjunto de reglas de uso que rigen el uso de las palabras. Estas sirven para fijar los límites del campo de aplicación y por ende del sentido de las palabras. Wittgenstein estima que el lenguaje es una imagen, un modelo de la realidad, y la lógica en cierta manera es el esqueleto del lenguaje, su estructura formal más profunda. Edward Moore, 1873-1958. Lo que a Moore interesaba era sencillamente mostrar qué multitud de afirmaciones filosóficas son declaradamente contrarias al sentido usual de las palabras, y por tanto, en la misma medida, deben ser asignificativas. Rudolf Carnap, 1897-1970. Distingue entre el modo formal y el modo material de hablar. En el modo material de hablar, las palabras son empleadas de modo que se asume que tienen sus referencias usuales,
y los problemas son planteados en términos de estas supuestas referencias, independientemente de la clase de entidades de que se trate. En el modo formal de hablar, en cambio, planteamos las mismas dificultades, solo que en términos no de entidades, sino de las palabras por medio de las cuales hablamos de ella. Corrientes de la filosofía analítica. Neopositivismo. Esta se gesta con el neopositivismo austroalemán del Círculo de Viena. La analítica neopositivista se vincula al gran progreso científico y tecnológico del siglo XX y a la crisis del pensamiento de la nueva sociedad burguesa y capitalista, porque ahora se siente la necesidad de volver a la realidad tras los excesos especulativos de la agonizante escolástica y del idealismo alemán, por lo que su método de conocimiento se basa en la priorización del lenguaje y del significado sobre la mente. En la concepción lingüístico-estructural, todo pensamiento con sentido debe ser precisado y racionalizado lingüísticamente conforme a las proposiciones elementales que representan estados de cosas. Por lo que el objetivo del análisis es sacar a la luz esas formas lógicas para clarificar de forma lógica el pensamiento a partir de la clarificación de las proposiciones. Círculo de Viena. La labor del Círculo de Viena es básica. Es homogeneizar la idea de la filosofía, matemáticas y ciencias naturales deben responder a la exactitud, claridad conceptual y rigor lógico. Por eso emplean medios formales que sirven al atomismo lógico y al análisis empirista de los criterios sobre las proposiciones con sentido lógico positivo. Se pretende el método de las ciencias experimentales, lo que convertirá a la filosofía en análisis del lenguaje científico. La filosofía analítica del lenguaje común. Los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial dan paso a la otra gran vertiente de la filosofía analítica. Su idea guía es que las reconstrucciones ideales no son ni pueden ser unívocas, ya que los conceptos expresados en el habla son amplios y flexibles. Además reflejan opciones filosóficas particulares. Esto abre un nuevo cuestionamiento que exige profundizar en la estructura del lenguaje ordinario o común. El programa analítico del lenguaje ordinario también procura apartarse de la mala filosofía, de los filósofos que emplean incorrectamente el lenguaje ordinario al introducir en los argumentos filosóficos términos técnicos explicados de una manera confusa. Oxford y Cambridge. La reflexión analítica se exportará fundamentalmente a Inglaterra, destacadamente a Oxford y a Cambridge, y es que frente a la primera analítica se destaca ahora que, por formalizados que sean los términos de un análisis, luego deberán ser traducidos y comprendidos gracias al lenguaje ordinario, que será el que dicte si los términos poseen o carecen de sentido en un contexto histórico, cultural y comunicativo particular. Ahora hablaremos de la filosofía analítica contemporánea. Entre 1950 y 1970, aproximadamente, las ideas centrales de los positivistas lógicos fueron criticadas dentro de la misma filosofía analítica. Existían intereses, suposiciones y métodos divergentes, y a menudo han rechazado las premisas fundamentales que definieron a la filosofía analítica anterior de 1960. Se considera que tiene un estilo de escritura particular, como precisión, rigurosidad y exhaustividad, hablando sobre temas concretos sin divagar en discusiones en temas amplios. La parte contemporánea hace una crítica al positivismo lógico. Fue el propio filósofo Ludwig Joseph Johann Wittgenstein, en su obra póstuma Las investigaciones filosóficas, quien lo hace, y por Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn propone un modelo de la dinámica científica, cuyo impacto alcanzó en aquellos entonces
los ámbitos más diversos. Algunos representantes de la filosofía analítica contemporánea. Jae-Won Kim, quien actualmente es profesor de filosofía en la Universidad Brown. Sus temas se centran en las áreas de filosofía de la mente, metafísica, teoría de acción, epistemología y filosofía de la ciencia. Su obra, Philosophy of Mind, Second Edition, Westview Press. Michael Ross ha trabajado en el campo de la filosofía de la biología. Ha impartido clases en Florida State University. Su obra, But Is It Science? The Philosophical Question in the Creation Evolution Controversy. Patricia Schurkland, profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad de San Diego, profesora adjunta en el Instituto Salk para Estudios Biológicos y asociada al Laboratorio Computacional de Neurociencias en el Instituto Salk. Paul Schurkland se le ha considerado uno de los principales estudiosos de la neurofilosofía y de la filosofía de la mente. Fue doctor en la Universidad de Pittsburgh en 1969. La postura que toman estos filósofos es que la filosofía tiene continuidad con la ciencia, que la mente es biológica, histórica e influida por factores culturales y contextuales, abriendo así un cambio a nuevos tipos de filosofía y a la aplicación de las técnicas de las ciencias a la mencionada disciplina. Son cada vez más partidarios de que la ciencia y la filosofía van de la mano. Importancia de la comprobación de la filosofía analítica. La filosofía analítica podría establecer conceptualizaciones y argumentos que no se pudieran refutar desde el punto de vista científico. El análisis conceptual estableció el empirismo lógico y el conocimiento a priori como bases principales de esta corriente, con la intención de tener una validez sólida. La filosofía analítica se caracteriza por responder las preguntas aclarando el lenguaje en el que son formuladas. En esto, las expresiones complejas se reducen a otras más sencillas y fundamentales, e investigan el significado, concepto y contexto de su uso. El análisis del lenguaje pretende relevar el fundamento de un argumento y decidir sobre su validez. A continuación presentamos un video protagonizado por el profesor Colin McHugh. El término filosofía analítica se comenzó a utilizar a comienzos del siglo XX. Intentó más que nada denotar una metodología. Existen dos interpretaciones, una estricta y otra amplia. La interpretación estricta es que la filosofía analítica trata el análisis de los conceptos, particularmente a través del lenguaje. Tomamos un concepto como el del lenguaje, que es el que la gente siempre usa. Lo analizamos, es decir, lo separamos en partes y demostramos cómo se combinan esas partes para producir el concepto. La interpretación amplia no se diferencia demasiado de toda la tradición filosófica que comenzó con Platón y Aristóteles. No es algo distinto. ¿Cuál es esa tradición? Bueno, en Platón y Aristóteles se relaciona con las distintas virtudes intelectuales, como la claridad, la argumentación, la apertura a la objeción, la formulación rigurosa, la honestidad de pensamiento, el no ser oscurantista con las cosas. Esa es la tradición, y como ya sabemos, es básicamente una idea de no absorber los prejuicios y los cuestionamientos contemporáneos. Eso ha sido la filosofía desde Platón y Aristóteles. Entonces, eso es la filosofía analítica, y durante el siglo XX muchos filósofos pertenecieron a esta corriente, desde Gottlob Frege y posteriormente Russell, influido por Frege, y después Wittgenstein, influido por Russell y Moore y muchos otros. Ludwig Wittgenstein analiza el lenguaje porque a través del lenguaje el ser humano expresa conocimiento, el cual es la herramienta para expresar conocimiento. A través de una expresión lingüística, para analizar el conocimiento también es necesario analizar el lenguaje. Los términos empleados, los conceptos y las palabras que utilizamos deben ser precisos
deben ser exactos. El lenguaje debe ser un reflejo de la realidad. Corresponde a los hechos existiendo una relación de correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Existe una relación de isomorfismo, que es el lenguaje tiene la misma estructura que la realidad. Se da esa relación entre las ciencias naturales, solo cuando el lenguaje es una imagen o reflejo del mundo que tiene sentido. La filosofía es una actividad analítica del lenguaje, con la finalidad de esclarecer las palabras, los términos y los conceptos. Wittgenstein, después de su segundo periodo de pensamiento, establece que el lenguaje no solo tiene sentido cuando expresa la realidad, sino que el sentido del lenguaje depende del uso y del contexto en el que se use. Por su parte, Rudolf Carnap sostuvo que el lenguaje debe ser único en toda pretensión científica. El lenguaje es esencialmente relación de enunciados, a lo que llamó sintaxis. El cuidado de la sintaxis en el lenguaje científico es importante porque solo la sintaxis lógica ofrece seguridad a lo que se expresa. Esto es, un enunciado debe tener solo una interpretación y no prestarse a malos entendidos. Carnap creyó que la filosofía debía limitarse a ser la lógica de la ciencia y olvidarse por completo de la metafísica. Esta idea implicaba la reducción del lenguaje científico a signos formales, distintos a los del lenguaje común, que funcionarán como esquemas de teorías que se presenten como formas vacías, las cuales se convierten en una legítima representación del mundo, cuando su contenido ofrece alguna señal empírica. Carnap distinguió el modo material y formal de hablar. En el modo material, las palabras son empleadas de modo que se asume que tiene sus referencias usuales y los problemas son planteados en términos de estas supuestas referencias. Se expresa un hecho real que se puede comprobar, proposición se puede verificar. En el modo formal se plantean los términos y no en las entidades, más bien en las palabras por el medio de las cuales se refiere a la entidad u objeto. Un ejemplo de esto es la palabra autoridad. En el modo formal, autoridad significa, según la Real Academia de la Lengua, poder que gobierna o ejerce el mandato de hecho o de derecho. En el modo material puede tener diferentes significados, según el contexto en el que se emplee. En el ámbito civil puede referirse a los juzgados en esa materia, cuantía menor, primera instancia, etc. En el ámbito penal se puede referir al Ministerio Público en el que inicia la averiguación en la comisión de un delito, o al juzgado en materia penal, que es en donde se inicia el proceso. En materia de amparo, son los juzgados de distrito, dependiendo de la circunstancia a la cual se solicita la protección de justicia. Y para el ámbito administrativo, es todo el aparato que administra los recursos del Estado y sus órganos, que también son autoridades en el rubro de sus competencias. En forma general, se apega a la Constitución, donde autoridad se considera en aquel ámbito de acuerdo a la competencia que emane de la Carta Magna, de la naturaleza que sea, fiscal, civil, usos y costumbres. A continuación presentamos un video acerca del filósofo Wittgenstein. Cercano al filósofo Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein ejerció una notable influencia tanto en los positivistas lógicos como en los filósofos analíticos. A la parte analítica de su reflexión filosófica se le conoce como el segundo Wittgenstein, y muestra una fuerte preocupación por el lenguaje distinta a la presentada en su positivismo lógico. En un inicio, Wittgenstein creía que existen proposiciones atómicas, que son las que representan hechos del mundo, hechos atómicos, como los llamó. La proposición «la caverna es obscura» representa un enunciado de este tipo, o «el conejo come». El mundo es la totalidad de los hechos atómicos y de las proposiciones que expresan esos hechos.
Sin embargo, cierto acontecimiento dio un giro radical a la obra de Ludwig Wittgenstein. What does this mean? It's a gesture of contempt. A cyclist did this to me as I was crossing the road. I decided then and there to kill myself. Are you coming to the Palladium with us this evening? What's the logical structure of this gesture? It doesn't have one. That means I spent most of my life groping down a blind alley. Isn't it rather an overreaction? Wittgenstein notó que el lenguaje es un juego que siempre funciona con reglas. También se dio cuenta de que existen muchos juegos de lenguaje, que por ejemplo uno de ellos funciona para describir cosas, otro para mandar, otro para exclamar, ampliando el mundo de la expresión lingüística. Esto quiere decir que el significado de un término depende de su función concreta en un momento determinado. Aplicación de la filosofía analítica en la actualidad. En este caso, el abogado no podía mentir, pero hace una relación entre el lenguaje y la realidad de una manera lógica. Con base a esto, presentamos el siguiente video, que es un fragmento de la película Mentiroso, Mentiroso, película protagonizada por Jim Carrey. ¿Puede usted continuar, señor Reed? La demandada llama a Kenneth Falk. Levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en nombre de Dios? ¡Lo juro! Es decir, lo juro. Señor Falk, ¿conoce a mi clienta Samantha Cole? Sí. Ok. No es verdad que su relación con mi clienta es enteramente platónica. ¡Objeción, su señoría! ¿Contra usted? Sí. Quiero expresarla de otra forma. Señor Falk, ¿sería correcto describir su relación con la señorita Cole como completamente profesional? ¡Objeción, su señoría! ¡Eliminen la pregunta! Señor Reed, no sé qué pretende, pero será mejor que vaya al grano y pronto. Gracias. ¿Su relación con mi clienta es totalmente platónica? ¡No! ¡Tu relación con mi clienta no es cielo! ¡Pillo! ¡Mi cielo en el aire! ¡No! Señor Reed, fabricaban cada vez que se veían, ¿cierto? ¿Cierto? ¡Mentiroso! Es su testigo. La atacó, la sedujo, la convenció de hacerlo. La rechenó como un pavo de Navidad. Está bien. Sí, lo hice, le saqué los sesos. ¿Estás contento? No más preguntas. Señor Falk, puede retirarse. ¿Debo atreverme a pedirle a que llame a su siguiente testigo? Ya no tengo testigos, señoría. ¿Qué está haciendo? ¡Llámeme!
¿Que no lo entiende? ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacer nada deshonesto hasta las 8:15 de esta noche! ¡Escuche, desgraciado! Quiero mi dinero. No voy a terminar como una divorciada de 31 años indigente porque el imbécil de mi abogado tuvo un repentino ataque de moral. ¿31? Si el señor Reed no tiene más testigos, no tengo otra alternativa más que fallar a favor de... ¡Su señoría! Llamo a Samantha Cole a declarar. ¡Orden! 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 ¡Cállense! ¡Siéntese y cállese! Señor Reed, solo por mórbida curiosidad voy a permitir que continúe con este espectáculo. Señorita Cole, si se atreve. Señora Cole, ¿esta es una copia de su permiso de conducir? Sí. Aquí dice que es rubia, ¿lo es? Ay, por favor. Si no lo recuerda, tal vez el señor Folk sí. Morena. O podemos escuchar la grabación, tal vez se lo Dije diga. que soy morena. Gracias. Veamos. Peso 5'5". Sí, en el sostén. ¡Lo sabía! ¡Bruja! ¡Silencio! Denegada. Peso 60. ¿Mm? Está bien. Peso 64. Ajá. Y aquí dice que nació en 1964, pero eso tampoco es verdad, ¿correcto? ¿Lo es? No. Dígame qué dice aquí en su acta de nacimiento, en fecha de nacimiento. Denegada. Señora Cole, responda a la pregunta. 1965. De acuerdo. Entendamos esto. Eso quiere decir que mintió sobre su edad para parecer mayor de lo que es. ¿Pero por qué haría eso una mujer? La cambié para poderme casar. ¡Y la verdad os hará libres! ¡Ah! Mi clienta mintió sobre su edad. Solo tenía 17 años cuando se casó. Era menor de edad. Y en el gran estado de California, un menor no puede firmar contratos legales sin el consentimiento de sus padres, incluyendo acuerdos prenupciales. Este contrato es nulo y que ella haya tenido 7 amantes es irrelevante. Hablamos de bienes no comunados y ella tiene derecho a la mitad de los activos matrimoniales, $11.395.000. Jordan se aleja y encesta. El juego se acabó. No más preguntas, su señoría. Orden. ¡Orden! ¡Orden! A la luz de esta nueva evidencia, la corte falla a favor de la señora Cole. ¡Sí! A nombre de Olga Nicanor, Estreberto Villagarcía, José Luis Valencia, Marlene Escobaretti, Yasmín Suárez y Omar Cárdenas, les damos las gracias por su atención. Muchas gracias.